Eran las 6 de la mañana cuando sonó el teléfono. Vi el nombre de mi padre en la pantalla y sentí un nudo en el estómago. Él nunca llama solo para preguntar cómo estoy. Dudé unos segundos, pero contesté. Su voz sonaba extrañamente suave. Me dijo que este año toda la familia se reuniría para las fiestas y que le haría mucha ilusión que yo también fuera. Y, contra todo sentido común, dije que sí. Compré un billete desde Málaga a Zaragoza, cancelé mis compromisos en el trabajo, e incluso compré regalos para los niños. Me costó una fortuna, no solo el vuelo, también alquilé un coche por si acaso, aunque él insistió en que no hacía falta. Pero yo soy así. Siempre preparado. O quizás, así me formaron, el que siempre resuelve, el que siempre cuida de todos. Apenas salí del aeropuerto, el frío me golpeó en la cara. Nieve pesada, húmeda, esa que te hace arrepentirte al instante de haber salido de casa. El trayecto en Uber hasta su barrio me pareció más largo que el vuelo. Reconocía las calles, la casa, aunque ahora me parecía más un lugar que yo financiaba que un hogar de verdad. Porque sí, ellos viven allí, pero yo pago todo, la hipoteca, la luz, el internet. Mi hermana no ha tenido un empleo real en más de un año, y mis padres siempre tienen una excusa nueva para justificar por qué su pensión no les alcanza. Subí las escaleras con una mínima esperanza. Tal vez una sonrisa. Tal vez, incluso, un gracias. Mi padre abrió la puerta. Me miró. Y sin saludarme, sin abrazarme, sin siquiera decir hola, soltó. Vas a cuidar a los hijos de tu hermana. Nosotros nos vamos de vacaciones en familia. Me quedé congelado. Sin palabras. Y justo detrás apareció mi hermana, con una sonrisa demasiado entusiasta para alguien que está a punto de dejar a sus hijos atrás. Niños, no le limpien los mocos en la ropa. Dijo riéndose. Se rieron todos. Mi madre desde la cocina también. Como si esto fuera un maldito episodio de comedia. Y ahí fue cuando hablé. Sin gritar. Sin perder el control. Solo conté todo. Le solté cada detalle. Cada factura que pagué. Cada vez que cubrí las deudas de la tarjeta de crédito de mi hermana. Cada mentira que tuve que contarle a mi casero para enviarles dinero para la comida. Y entonces les dije algo que no se esperaban. Algo que llevaba meses guardándome. Un pequeño detalle que desmontó su plan en segundos. Mi hermana se quedó muda. Luego empezó a gritar. Mi padre se puso tan furioso que tiró el perchero al suelo. Y mi madre se puso de rodillas, rogando con las manos al aire, como si pudiera borrar 5 años de abuso con una súplica. Ellos pensaban que yo había venido para ser su niñera gratuita. Lo que no sabían, es que Zaragoza era justo donde yo necesitaba estar para arruinar sus planes desde dentro. Porque con gente como ellos, siempre asumen que cederás al final. Que no importa cuánto te utilicen, vas a seguir ayudando. Mi hermana ya saboreaba la vista desde su resort. Mi madre, probablemente, había empacado 10 bufandas sin ningún sostén. Y mi padre, solo quería desaparecer por una semana y fingir que sus errores eran culpa de otro. Así que cuando les dije que no iba a quedarme a cuidar a nadie, al principio no entendieron. Fue como verles fallar por dentro, como si se les hubiera roto el guión de la obra. Me miraban en silencio, esperando que dijera que estaba bromeando. Pero no era una broma. Y entonces les dije lo siguiente. La reserva en el resort está cancelada. Hace 3 días. Y fue reembolsada a mi tarjeta de crédito. Esa que, por cierto, está a mi nombre. ¿Sabes? Esa que llevo pagando desde hace meses. Mi padre ni siquiera se dio cuenta. Hace años que no abre sus propios estados de cuenta. Mi hermana trató de disimular con una sonrisa. Luego sacó su móvil. Buscó la aplicación del hotel. Su rostro se puso blanco. Temblaba. Y lo mejor aún no había empezado. Mi padre se echó a reír. Un sonido seco, áspero. Dijo algo sobre fraude, a lo que le respondí que no era fraude si la tarjeta estaba a mi nombre. Todo lo que habían usado durante el último año,
mejoras en la casa, comestibles, el pago del coche de mi hermana, había pasado por mí. Él solo firmaba y se llevaba el crédito. Pero el momento culminante fue cuando dejé una carta doblada sobre la mesa. No era un sobre elegante ni un gran gesto. Solo una carta del banco. Un recordatorio cortés de que los pagos automáticos de la hipoteca habían sido cancelados. Sin amenazas, sin ultimátum, solo un tono tipo pongámonos al día pronto. 3 semanas antes dejé de reportar los pagos de esa casa. Quería ver cuánto tardaban en notarlo. Spoiler, no se dieron cuenta. Mi hermana comenzó a caminar en círculos, intentando contactar con el resort, probablemente rogando que alguien revirtiera la cancelación. Mi madre miraba su móvil con incredulidad, murmurando preguntas sin respuestas. Entonces llegó la parte del vuelo. Les conté que los pasajes habían sido redireccionados, sin derecho a reembolso. Había transferido el crédito a mi nombre, usando una cuenta que abrí meses atrás, anticipando esto. Mi padre gritó algo más. Mi hermana se quedó helada. Fue entonces cuando sonó el timbre. Nadie esperaba visitas. Pero yo sí. Lo había planeado al minuto. Les dije que se relajaran, que no era el banco. Aún no. Mi padre abrió la puerta y entró una mujer alta, de unos 35 años, con una carpeta en una mano y una credencial colgando del cuello. Se presentó como Ricardo, de los Servicios Sociales de Protección Infantil. El rostro de mi hermana se descompuso. 3 semanas antes, los había llamado. Les conté lo que había visto en una videollamada, los niños solos en el patio sin abrigos, uno llorando, mientras mi hermana fumaba y revisaba su móvil en el porche. Tenía capturas de pantalla, fechas, horarios. CPS abrió un expediente silencioso. Nada grave al inicio, pero debían hacer seguimiento. Y ahora estaban aquí. Visita de evaluación. Le ofrecí a Ricardo una sonrisa cordial y le dije que era el tío de visita por las fiestas. ¿Quería ver la cocina? ¿El refrigerador? ¿La habitación de los niños? Mi hermana no dijo ni una palabra. Estaba petrificada, aferrada a unos boletos de avión inútiles. Era la primera vez que la veía muda en años. Y aún no habíamos llegado a lo mejor. La mujer de CPS entró con calma y autoridad. Yo me aseguré de no decir demasiado, no hacía falta. La casa hablaba por sí sola. El fregadero de la cocina estaba lleno de platos sucios, botellas de vino vacías sobre la encimera, y uno de los niños había untado mantequilla de cacahuete en la pared junto a la mesa del comedor. Cuando Ricardo pidió ver el cuarto de los niños, me hice a un lado y la dejé pasar. Mi hermana trató de cambiar el guión de inmediato. De pronto era la madre preocupada. Dijo que no había tenido tiempo de limpiar porque estaban preparando el viaje, que siempre dejaba instrucciones detalladas y jamás se iría sin asegurarse de que sus hijos estuvieran bien cuidados. Afirmó que yo había aceptado quedarme con ellos. No reaccioné. Solo miré a Ricardo. Ella me preguntó si tenía algún mensaje o prueba de que mi hermana me había pedido cuidar a los niños. Saqué el móvil y se lo entregué. El último mensaje de mi hermana, de hace 2 días, decía: ¿puedes traerme el champú desde Málaga, el mismo que compraste la otra vez? Nada sobre cuidar niños. Nada sobre consentimiento. Solo otro favor gratuito, como siempre. Mi padre intentó intervenir. Dijo que todo había sido un malentendido, que yo siempre había ayudado a la familia, que esto no era diferente. Mencionó que estaban estresados, problemas financieros, de salud, agotamiento mental, lo de siempre. Le dije a Ricardo que yo pagaba la hipoteca, los recibos, incluso la compra del supermercado. Abrí la app del banco y le mostré 3 años de transferencias. Apoyos de 5 cifras, cada mes. Ella asintió, tomó notas y subió a revisar a los niños. Estaban en su cuarto, con una tablet y una bolsa de patatas fritas. Cuando ella salió de su alcance, mi madre por fin explotó. Me preguntó qué buscaba realmente con todo esto. ¿Destruir a la familia por rencor? ¿Por qué me sentía poco valorado? La miré a los ojos y le dije lo que llevaba tiempo callando. Que ayudar nunca fue el problema.
El problema era ser usado. El problema era que apenas crucé la puerta, quedó claro que no me habían traído para compartir en familia. Me habían traído para desaparecer mientras ellos se iban de vacaciones. El silencio fue absoluto. Les dije que esto no era venganza por un fin de semana. Era por años. Años de ser su salida de emergencia, de llamadas perdidas, cumpleaños ignorados y desaparecer, salvo cuando necesitaban un cheque o un favor. Les conté que ya me había puesto en contacto con la hipoteca. Pronto recibirían una carta. No era solo un aviso, era una reevaluación completa. Iba a quitar mi nombre de la cuenta. Si querían conservar la casa, tendrían que calificar por su cuenta. Spoiler, no podrían. También les dije que el coche que confirmé para mi hermana sería embargado a fin de mes. Ya había fallado 2 pagos. Solo que hasta esa mañana no lo había denunciado. Y las facturas, los servicios se cortarían en una semana si no actualizaban los datos de facturación. Se quedaron inmóviles, como marionetas cortadas de sus hilos. Y entonces les revelé algo que no había planeado decir. Que no era la única casa que estaba financiando. Que el verdadero motivo por el que vine a Zaragoza no era su casa. Era la mía. Un condominio en el centro. Pago en su totalidad. Nadie lo sabía porque sabía lo que harían con esa información, convertirlo en una nueva sucursal de su operación parásita. Pero ese piso era mío. Y esa misma noche, me mudaba allí. Luego Ricardo bajó las escaleras y les entregó una lista con los puntos que debían corregir. Dijo que esta visita era solo una advertencia, pero que volvería, y que si las cosas no mejoraban, tendrían que enfrentarse a algo más que unas vacaciones canceladas. Se fue. Yo levanté mi maleta y finalmente la moví del umbral. Nadie me detuvo. Ninguno de ellos me pidió que me quedara. Ningún tienes razón o vamos a arreglar esto. Después de que todo explotó, después de que CPS salió por la puerta dejándolos en las ruinas de su propio desastre, pensé que dormiría allí solo 2 noches como mucho. Mi apartamento aún no estaba completamente amueblado. Los muebles llegarían en 2 días. Aún tenía que llenar el frigorífico, recoger algunas cosas, tal vez desempaquetar bien. Pero por una vez no tenía prisa. Cuando las cosas empezaron a calmarse, miré a mi padre y dije: así que me quedo con ustedes por 2 días hasta que pueda mudarme a mi sitio. Lo dije como lo diría cualquier persona normal. Sin sarcasmo. Solo una afirmación. Y él me miró como si lo hubiera insultado personalmente. Esta vez no alzó la voz. Solo dijo no. Que ya no era bienvenido allí. Que los había humillado. Que si creía ser mejor que ellos, podía demostrarlo desde otro sitio. Miré a mi madre. No dijo ni una palabra. Mi hermana seguía escondida con los niños. Era exactamente lo que parecía, me habían usado tanto como pudieron y, ahora que no seguía el juego, era desechable. Así que asentí. No discutí. No dije nada más. Tomé mi maleta, apenas desabrochada, y me fui. Sin discursos dramáticos. Sin cierre emotivo. Solo un hombre saliendo de una casa que ya no le pertenecía. Conduje hasta mi nuevo apartamento. Ese que ni siquiera sabían que existía. Un piso de una habitación, 10º piso, limpio, minimalista, totalmente pagado. Llevaba más de un año planeando esa mudanza, en silencio, mientras seguía transfiriendo dinero y fingiendo que no me importaba. Aún olía a pintura fresca. El suelo estaba frío. El frigorífico vacío. No había sábanas en la cama. Pero era mío. Nadie más tenía las llaves. Puse la maleta en el armario y me quedé ahí parado por un momento, escuchando el silencio. Nada de televisión encendida. Ningún niño gritando. Nadie pidiendo que lo llevara o que le hiciera un favor. Solo yo. Por primera vez en años, no era responsable de nadie más que de mí mismo. A la mañana siguiente, preparé café y me senté junto a la ventana, viendo el tráfico desde arriba. No esperaba que nadie se pusiera en contacto. Supuse que se encerrarían en su burbuja,
pasando la semana repitiéndose que yo era egoísta, que había perdido la cabeza. Pero a eso de las 10 de la mañana, sonó mi móvil. Era un mensaje de mi hermana. Decía que quería venir a hablar. Que venía sola. Que no quería discutir. Que quería disculparse. Y por alguna razón, dije que sí. Unos minutos después, otro mensaje. No vengo a pelear. Solo quiero decir lo que debí decir hace mucho. Por favor, 5 minutos. Esperé. La dejé pensar en ello. Luego le envié la dirección. 1 hora más tarde, la vi desde la ventana, parada frente al edificio, con una sudadera gris, los brazos cruzados, claramente insegura de si debía tocar el timbre o marcharse. Se veía distinta. Más pequeña. Sin maquillaje, sin el teléfono en la mano, sin los niños encima. Solo ella. La versión de ella que recordaba, antes de que todo se convirtiera en un desastre de excusas y exigencias. La dejé entrar. Cuando entró al apartamento, se detuvo un segundo. Como si hubiera entrado en la vida de otra persona. Miró alrededor, paredes desnudas, sofá nuevo, unas cajas aún sin abrir apiladas en una esquina. Está muy bonito, dijo, como sorprendida de que yo hubiera construido algo limpio y tranquilo para mí. No respondí. Fui a la cocina, serví 2 cafés y le ofrecí uno. Lo tomó y se sentó como esperando que le dijeran qué hacer. Eso, por primera vez, fue nuevo. No perdió el tiempo. Nada de introducciones dramáticas. Empezó con una disculpa. Dijo que lo sentía. Por todo. Por haber planeado dejarme con los niños. Por actuar como si yo no estuviera haciendo ya suficiente. Por cada vez que me escribió pidiéndome dinero como si no fuera nada. Incluso pidió perdón por la forma en que se rió cuando abrí la puerta. Ese momento, aparentemente, se le había quedado grabado. Admitió que se habían acostumbrado a que yo lo arreglara todo. Que nuestros padres lo esperaban. Que ella también. Dijo que todo les parecía normal, hasta que dejé de seguir el juego. Y entonces, todo se volvió feo. Yo solo escuché. Cuando terminó, le dije que lo apreciaba. Que necesitaba oírlo. Pero también le dije que no podía fingir que nada había pasado. Que pedir perdón no arreglaba nada si no venía con un verdadero cambio. Ella asintió. Dijo que lo entendía. Me dijo que esa noche no regresaría a la casa. Que ella y los niños se quedarían en un hotel por ahora. Que estaba pensando en buscar su propio lugar. Parecía seria. Le dije que debía hacerlo. Antes de irse, me dio las gracias. Sin abrazos. Sin cercanía fingida. Solo eso. Salió con más silencio del que jamás le había visto. Me quedé de pie junto a la ventana y la vi alejarse. Y por un segundo, pensé, tal vez algo sí había cambiado. Pero cerca de las 8:30 de esa noche, mi teléfono volvió a sonar. Número desconocido. Dejé que sonara. Luego apareció el buzón de voz. Era mi padre. Su voz era grave. Fría. Si crees que esto se acabó, eres más tonto de lo que pensé. ¿Quieres avergonzar a esta familia? Ya verás cómo se siente eso. Me quedé ahí, escuchándolo 2 veces. Él no iba a dejarlo pasar. Ni la culpa. Ni el dinero. Ni la ayuda gratis. No le bastaba con que me hubiera alejado. Ahora quería recuperar algo. Hacerme pagar por salirme del guión. Y fue entonces cuando me di cuenta de que tramaban algo. Y que no era una simple venganza infantil. Querían hundirme con ellos. El mensaje de voz solo confirmó lo que ya sabía, que mi padre no iba a aceptar la derrota en silencio. Mi madre seguiría su ejemplo. Siempre ha sido así. Él da el golpe, y ella lo suaviza para que parezca que aún queda algo de calidez en una casa que solo funciona con control. No respondí. No devolví la llamada. Solo abrí el sobre que había guardado para el momento adecuado. Dentro había copias de documentos, cada transferencia, cada pago de servicios, cada tarjeta de crédito que pagué por ellos.
cada uno con fechas, números de cuenta, todo. Los había impreso semanas atrás y guardado en una carpeta etiquetada como reclamar. No por razones legales. Aún. Sino porque sabía que personas como ellos solo entienden una cosa, pruebas. A la mañana siguiente fui al prestamista de la hipoteca. Había dejado de hacer pago semanas atrás, pero ahora lo hice oficial. Firmé un formulario para quitar mi nombre de todo lo relacionado con la casa. No quería que la embargaran. Quería que la asumieran ellos. Toda la deuda, los intereses, las llamadas, la espera. Salí de allí con una sonrisa que no recordaba haber tenido en años. De vuelta en mi apartamento, di otro paso. El más silencioso, pero el más punzante. Entré a mi cuenta bancaria y cancelé 3 transferencias programadas, una para el supermercado, otra para el plan del teléfono de ella, y una más para el seguro del coche de mi hermana. Todo cancelado con 2 clics. Que lo sientan. Estaba tomando café cuando mi madre envió un mensaje largo, lleno de frases sobre cómo la familia no debería ser transaccional, y cómo cortar a la gente no es amor. No respondí. Luego vino el mensaje grupal, mi padre, mi madre, mi hermana. Intentaron darle la vuelta a la narrativa. Dijeron que yo los había traicionado. Que ellos sacrificaron todo por mí al crecer. Que ahora los castigaba por un malentendido. Pero no esperaban lo que venía después. La sorpresa final. La razón por la cual no tenía intención de volver a poner un pie en esa casa. 3 meses antes, había presentado discretamente una solicitud a un programa gubernamental de vivienda. Nada dramático, solo una petición para revisar cómo se usaba la asistencia financiera en hogares con varios adultos y niños dependientes. Incluí copias de las facturas que yo pagaba, pruebas de cómo mi dinero se usaba para subsidiar sus vidas, mientras los niños eran descuidados, a veces dejados solos, a veces despachados sin siquiera un adiós. Eso desencadenó una auditoría interna. Y ayer, mientras aún discutían sobre quién debía llamarme primero, recibieron una carta. Una revisión formal de su elegibilidad para programas de apoyo infantil, asistencia de vivienda y beneficios por discapacidad. Una carta que empezaba con lamentamos informarle. Y terminaba con, sujeto a investigación. Mi hermana me escribió a las 22:45. Una sola palabra. ¿Por qué? La ignoré. Porque ellos me trajeron desde el otro lado del país para cuidar su desastre. Y yo solo se los devolví, pedazo por pedazo.